Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a estas noticias de hoy. Unas noticias que comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. ¿Y ahora qué? Explicamos el proceso postelectoral israelí para elegir jefe de gobierno. Lieberman reitera su apoyo exclusivamente a un gobierno de unidad nacional sin ultraortodoxos ni partidos árabes anti-israelíes. Nuevo ataque aéreo con 10 muertos sobre una base proiraní en Siria, cerca de la frontera con Irak. El alcalde de Cádiz, en España, comparece en los juzgados acusado de delitos de odio por su campaña de boicot a Israel y su cine. Estos son los titulares de estas noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Hablaremos en la segunda parte de la agenda cultural. El escrutinio oficial del 95% de los votos se publicará antes del mediodía del miércoles, hora israelí, y el jueves se conocerán los resultados totales. Dentro de aproximadamente 2 semanas, el presidente deberá anunciar a quién designará para formar gobierno. El próximo miércoles 25 de septiembre, los resultados finales y oficiales se presentarán al presidente Reuven Rivlin junto con los cálculos de los mandatos recibidos de las distintas listas. Dentro de los 7 días posteriores, Rivlin deberá imponer la responsabilidad de armar coalición de gobierno a uno de los miembros de la Knesset. Es importante destacar que no se establece explícitamente a quién debe confiarle el presidente la responsabilidad de formar gobierno, ya que él no tiene la obligación de imponerlo a aquellos que han recibido la mayor cantidad de votos o al líder del partido más grande, sino que el objetivo del mandatario debe ser imponer la labor al miembro de la Knesset que tenga mayor posibilidad de formar gobierno. El presidente Rivlin tendrá una participación más activa en el proceso de formación de gobierno para no llegar a unas terceras elecciones. Bueno, sobre esto pueden escuchar el programa que hacemos hoy con Jacob Israel, justamente analizando con el escrutinio todavía muy fresco cuáles son las posibilidades que se abren. Pero la verdad es que no son muchas y no son muy favorables a Netanyahu. A pesar de la campaña tan casi violenta que ha llevado a cabo estos días, atacando a todos sus enemigos políticos, acusándolos de estar a favor de los árabes y de ser izquierdistas o no sé qué historias, y que solamente él podía asegurar la seguridad del Estado de Israel, pues sus correligionarios, o mejor dicho, sus votantes tradicionales, le han abandonado en parte. Y esto ha llevado a una situación, al menos de momento, paradójica, que el partido de la oposición, Cajol Laván, parece tener más escaños, que va a tener algún escaño de más que el partido de Netanyahu. Al romper el empate, pues es probable que el presidente, en la ronda de negociaciones previas, pues le encargue a Benny Gantz la formación del gobierno, aunque los números tampoco salen si hablamos de formar un bloque en torno a este partido. En realidad, la fórmula más viable y de la que todo el mundo habla es un gobierno de unidad nacional. Y allí el fiel de la balanza, el que puede decantar una situación en uno u otro sentido, es justamente Lieberman, que formaba parte del gobierno anterior y de todos los gobiernos anteriores de Netanyahu, incluso acudió a alguna de las elecciones en una lista conjunta. Pues ya saben que se ha separado de las iniciativas de Netanyahu, no tanto por los temas de corrupción, sino porque, digamos, que sus promesas electoralistas en la coalición no se vieron cumplidas, todo lo contrario. Se cambió la ley de reclutamiento militar para los ultraortodoxos, etcétera, etcétera. Recordemos que Lieberman, a pesar de que es muy nacionalista y se le puede calificar de derechas, lo que no se le puede calificar es de estar cerca de los ortodoxos. Es todo lo contrario, es muy beligerante en ese tema. Y también, por supuesto, en el tema de la población árabe.
Así que lo que ahora desconcierta un poco a la población es que en las reacciones inmediatas después de los resultados, después de la votación, pues Lieberman salió a decir de que él está ahí para favorecer un gobierno de unidad nacional y que no le importaría incluso no formar parte de él, es decir, que se uniesen el Likud con Cajol Laván en un gobierno de unidad nacional en el cual él no necesariamente tendría que estar presente. Pero justamente el hecho de que Netanyahu esté, como se dice en España, con un cordón sanitario del partido Cajol Laván por justamente lo que hemos comentado, los casos de corrupción pendientes, puede llegar a plantearse un escenario totalmente novedoso, y es que Lieberman, al representar a un partido que sería minoritario dentro de esa unidad nacional, en cerca de 9 o 10 votos, 10 escaños, frente a 30 y algo de cada uno de los otros bloques, pues justamente puede ser de que lo nombren a él como una especie de punto medio o intermedio. Lo que pasa que cuando hablamos de seguridad nacional, que es el tema principal que ha impactado en las últimas elecciones, pues Lieberman, a pesar de que ha sido ministro de Defensa, pues no tiene ningún precedente militar, no ha hecho el ejército, él es un inmigrante de la antigua Unión Soviética, no ha servido en el ejército en Israel, y en comparación al currículum que pueden presentar todos los generales y jefes de Estado Mayor de Cajol Laván, o la defensa a ultranza que puede presentar Netanyahu de su gestión durante los últimos 10 años, pues él tiene muy poco respaldo en ese tema. Así que sería bastante utópico pensar de que Israel quede en manos de alguien como Lieberman, que tiene exabruptos. Lo hemos conocido cuando era especialmente ministro de Relaciones Exteriores, que se caracterizaba por sus pronunciamientos que avergonzaban a muchos embajadores allí donde iban, porque eran bastante poco diplomáticos, ¿no? Era un personaje pre-Trump, se podría decir. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero como decimos, mejor escuchen el programa de hoy dedicado con Jacob Israel a analizar estos resultados electorales. El diputado Avigdor Lieberman, líder del partido nacionalista no religioso Israel Beitenu, Israel Nuestro Hogar, recalcó su promesa de impulsar un gobierno de unidad y criticó el discurso del líder del partido azul y blanco, Cajol Laván, el exjefe del Estado Mayor Benny Gantz, pronunciado inmediatamente tras las elecciones. La conclusión clara es que todo lo que dijimos está sucediendo. Hay una opción para establecer un gobierno de unidad amplio y liberal, y decimos que no nos sumaremos a ninguna otra opción, aseguró Lieberman. No nos sentaremos con la lista árabe conjunta y, por lo tanto, todos deben entender que es una pena perder el tiempo y usar la presión. Necesitamos entrar rápidamente en el único carril posible. Nadie tiene 61 escaños para ser designado primer ministro, y si no hay 61 recomendaciones, la Knesset, el Parlamento, se disolverá. Cualquiera que piense que existe una opción para celebrar nuevas elecciones está cometiendo un error. Lieberman enfatizó que el partido Israel Beitenu no se sentará en un gobierno estrecho con los partidos ultraortodoxo ni con la lista árabe conjunta. Bueno, esto lo dice porque, digamos, Netanyahu sí que ha incorporado a sus coaliciones a los partidos ultraortodoxos, que en este caso, pues Israel Beitenu ha sido la gota que ha colmado el vaso de su paciencia, digamos. Y por otra parte, no quiere oír hablar de un gobierno de Benny Gantz con el apoyo desde afuera, al menos de la lista árabe conjunta, porque la lista árabe conjunta es una agrupación de partidos árabes e israelíes cuya intención es la deslegitimación de la propia existencia de Israel como Estado judío. Así que no quiere ninguna de esas dos opciones, y dice que tampoco
existe la opción de disolver el Parlamento, porque a diferencia de lo que pasó en abril, esta vez creo que el presidente Reuven Rivlin se va a cuidar muy mucho de a quién va a encargar la formación de gobierno. No olvidemos que el 9 de abril se la encargó a Netanyahu, que se suponía que Netanyahu con esos números iba a poder armar un gobierno, pero luego las cosas no fueron así y en vez de devolver la pelota al tejado del presidente, que es como, digamos, la ley establece, pues se aprovechó de un resquicio legal y convocó a elecciones adelantadas, tratando de evitar de que el presidente le diera la oportunidad de formar gobierno al siguiente partido, que hubiera sido Cajol Labán con Benny Gantz. Nuevo bombardeo y 10 muertos en una base proiraní en Siria, cerca de la frontera con Irak, tal como sucedió la semana pasada, en un sitio que se sospecha es utilizado por la agrupación terrorista Hezbollah. Las ofensivas aéreas se produjeron en la noche del lunes y la madrugada del martes y tuvieron como objetivo 3 posiciones de las fuerzas iraníes de los Guardianes de la Revolución y milicias aliadas, al menos uno de ellos un depósito de misiles. Los bombardeos se produjeron por aviones de identidad desconocida, aunque como en el suceso de la semana pasada, los expertos apuntan a una autoría israelí. Ya, y la reiteración de estos ataques lo que nos da a entender es que Rusia, que controla el espacio aéreo sirio, no tiene ningún problema en estos ataques que acorralen y ahuyenten a las fuerzas iraníes o pro-iraníes y las milicias del territorio de Siria. Lo está dejando actuar. Incluso hemos visto hace un par de semanas un ataque directamente en territorio iraquí. Aunque no es aunque Israel no lo reconoce, todo apunta a que en este caso pues es el autor y que no va a ser el último de los ataques. Estos ataques se están produciendo cada vez con más frecuencia y no descarto que el próximo pueda ser incluso de mayor entidad, porque tampoco estas milicias y guardias revolucionarios tienen una capacidad de respuesta inmediata. Ya vimos que en el ataque anterior en el que murieron 18 personas, pues se dispararon un poco a lo tonto un montón de misiles en dirección a Israel como respuesta, pero ninguno llegó a traspasar la frontera, con lo cual produjeron bajas civiles en el lado sirio y eso ni el gobierno de Siria lo puede permitir. El alcalde de Cádiz en España, José María González, apodado Kichi, de la formación Adelante Cádiz, afiliada al bloque de Unidas Podemos, junto a varios de sus concejales y un representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, tendrán que declarar este miércoles en el juzgado después de haber sido denunciados por delito de odio por haber cancelado un ciclo de cine israelí en septiembre del año pasado. La querella ha sido presentada por ACOM, que denunció a la asociación y al Ayuntamiento de Cádiz por haberse sumado a la estrategia de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, o BDS, vulnerando el marco constitucional de convivencia y promoviendo la discriminación por origen étnico y nacional. Los grupos de apoyo a la estrategia BDS en Cádiz han convocado una concentración en repulsa de este procedimiento y en solidaridad con los investigados. Sí, bueno, ya habrán oído aquí, leído en muchas ocasiones que las demandas de ACOM, de Acción y Comunicación de Oriente Medio, contra ayuntamientos y gobiernos autonómicos que han hecho declaraciones han tomado resoluciones institucionales de boicot a determinados temas israelíes, pues han sido rebatidas en los tribunales una por una. Pero en este caso es algo distinto porque antes los procesos se dirimían en base al tema de que los ayuntamientos no están habilitados para tomar este tipo de decisiones. Pero ahora directamente se acusa a este colectivo, a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, al alcalde de Cádiz y una serie de concejales de delito de odio. Esto es nuevo, esto no se había realizado en el pasado, que me conste, y pues veremos qué es lo que sucede, porque una condena por delito de odio
contra un alcalde que representa, se supone, a la opción más izquierdista y humanista del espectro político español, pues lo dejaría en una situación, digamos, un poco ridícula, ¿no? Es decir, estamos diciendo que un alcalde de la opción de extrema izquierda atenta contra los derechos humanos, atenta contra los derechos de las minorías, etcétera, etcétera, que promueve el delito de odio. Pues tendremos que esperar a que se pronuncien los tribunales, pero de momento sí que es de destacar que ya se ha sentado como, acusado en este proceso. Así que veremos si esta querella prospera y me imagino que sea cual sea el resultado, pues de aquí, de esta audiencia en Cádiz, pasará a nivel provincial o de toda Andalucía y de allí al Tribunal Constitucional, etcétera, y de ahí al europeo o lo que sea, ¿no? O sea, todas estas resoluciones pueden tener un larguísimo recorrido si hay una condena firme, hasta que se consiga una condena firme. Esperamos que sea cual sea el método que se aplique, que logre frenar esta sinrazón. Es decir, el año pasado estaban organizando una semana, un ciclo de cine israelí, al que tampoco es que estaba arrastrando a la ciudad a una confrontación, al que acudían tranquila y civilizadamente algunas personas que querían ver cine israelí y nada más, y esto ya lo prohibieron por la política israelí, que esto que lo otro, que eso no solamente que es ilegal, que está fuera de sus atribuciones, ahora veremos si también constituye una instigación, un delito de odio. Con esta información cerramos las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Ahora volveremos con la agenda cultural. Bienvenidos a la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Bueno, háblanos de ella, cuéntanos algo más alentador que las noticias de ayer de la agenda. Más alentador y maravilloso, porque es una agenda de noticias buenísimas, interesantes. Bueno, esperamos que les interesen, y que comienza en Sevilla, en el Festival de Cine Europeo, que se celebrará el próximo noviembre, del 8 al 16, y allí estará el realizador israelí Nadav Lapid, ya saben, autor, director de Policía en Israel, una de sus películas más célebres, y ganador del Oso de Oro en la Berlinale con la película Sinónimos. En esta ocasión, el director, anteriormente premiado con el Giraldillo de Plata en Sevilla por La profesora de parvulario, también una grandísima película, bastante autobiográfica. En Sinónimos, sin embargo, reflexiona sobre la búsqueda de un lugar en el mundo a través de la peripecia de Yoav, un israelí que renace con lo opuesto a una nueva vida en la que decide renegar de sus raíces hebreas. Así que hablaremos más de esta película y de este festival. Estupendo, pues así abríamos con cine, concretamente en Sevilla, al sur de España, maravilla, siempre como se dice aquí. La lluvia. Ahora ya más entrados en el otoño como aquí en Madrid. Y ahora con más agenda, no me enrollo más, te doy paso. No te enrollas. Bueno, has hablado de Sevilla y nosotros nos vamos ahora a Italia, porque la Fundación Internacional Raúl Wallenberg ha proclamado recientemente al Hotel Bristol en Bellaria Igea Marina, un hotel italiano, como nueva Casa de la Vida, en reconocimiento a las hazañas de su propietario, Ezio Giorgetti, y al mariscal de los carabineros, Oscar Osman Caruño, quienes salvaron conjuntamente a un grupo de judíos que huyeron de Zagreb a Italia durante la Shoah. Estos dos hombres, Giorgetti y Caruño, fueron nombrados justos entre las naciones. La ceremonia tuvo lugar en el propio hotel, que antes se llamaba Saboya. En los tiempos de la Shoah era el Hotel Saboya. Asistieron un montón de familiares de estos justos, y además estuvo Elena Colito Castelli, que es nieta de uno de nuestros justos españoles, de Romero Radigales, y con la que
esperamos poder hablar de este maravilloso proyecto Casas de la Vida en Italia. Hace 76 años, un grupo de 30 judíos de Zagreb que fueron internados en Asolo llegaron a Bellaria para huir de la persecución racial. Giorgetti los había recibido en su hotel con un gran sentido de generosidad e ignorando el peligro que corría, ya que los soldados alemanes se encontraban a pocos metros de su hotel. El grupo original de judíos, dirigido por Ziga Neumann, se unió con otras 2 familias gracias a la ayuda brindada por el mariscal Caruño. Una excepción, porque ya saben que los carabinieri, pues en la mayoría de los casos apoyaron las leyes raciales italianas y ayudaron a la deportación de muchos judíos italianos y no solo italianos. Como los nazis estaban cerca, el grupo de judíos tuvo que someterse a varias transferencias arriesgadas, siempre ayudados por Giorgetti y Caruño, quienes incluso proporcionaron documentación falsificada al grupo. Y hay que decir que los aldeanos de la población donde se encontraba el Hotel Savoya, ahora Hotel Bristol, pues también ayudaron a las personas que huían de los nazis. Bueno, pues una noticia muy interesante, la de este hotel. Esperemos poder contactar con la hija de este, justo entre las naciones, como la nieta, como nos decías, la nieta, y conocer más sobre esta historia, sí, que nos lleva hasta el final de la agenda y hasta un libro, ¿no? Un libro que no hemos leído aún, pero que sabemos que va a ser maravilloso. Cuando nos ha escrito su editora para presentárnoslo, pues nos hemos emocionado porque es un nuevo libro de Ida Fink. No es que sea nuevo, sino su traducción al castellano. Se llama El viaje, lo traduce Elżbieta Borsiewicz, que también ha estado en varias ocasiones aquí en Radio Sefarad, a la que saludamos, y nos habla de la propia vida de la maravillosa Ida Fink, ya saben, la autora de Un pedacito de tiempo y otros relatos, y el magnífico Huellas. En otoño de 1942, 2 jóvenes hermanas deciden huir del gueto de su ciudad natal en los confines orientales de la Polonia ocupada por los nazis. Tras hacerse con documentos falsos, consiguen ser aceptadas como voluntarias para trabajar en la Alemania nazi. Inician así un largo viaje, el más importante de sus vidas, que las llevará hasta la frontera con Francia. En su peligrosa y escalofriante huida se verán obligadas a cambiar constantemente de identidad, a reencarnarse una y otra vez en nuevos personajes. Todo ello en medio de un ambiente hostil, poblado de agentes de la Gestapo, confidentes y chantajistas, donde los gestos de ayuda y amabilidad son esporádicos y escasos. Está basada en la propia peripecia vital de Ida Fink, pero narrada desde la perspectiva de un tiempo distante a los hechos, ofreciéndonos una visión claramente femenina y muy alejada de los cánones e imágenes habituales que dominan la literatura del Holocausto o Shoah. Estamos deseando leer este libro, del que hablaremos sin duda en uno de nuestros Shoah ahora o Sefer de libros y autores. Estupendo, pues nada, allí esperamos ese viaje, el libro que Raquel nos trae hoy aquí a la agenda. Con mucha emoción. A la agenda cultural de Radio Sefarad para cerrarla y pedirles como siempre que nos escuchen si son habituales, si son asiduos a estas noticias, y si no, pues bueno, invitarles a hacerlo. Gracias por escucharnos, como decíamos, y hasta mañana.